En esta edición del Retro Deportivo queremos recordar la campaña de Cerro Porteño en la Copa Libertadores de 1998. Mucha gente recuerda a aquel gran equipo de la década del 70 o lo que había pasado en 1993 con grandes figuras que marcaron una época en el ciclón de Barrio Obrero. Pero objetivamente hablando, la edición de hace 20 años probablemente fue la que más cerca tuvo al azulgrana de esa ansiada final de la Copa Libertadores de América. En una campaña que arrancó de la peor forma, con un 1-5 ante el clásico rival Olimpia, y que terminaría en esa sexta fecha con la gran mano del eterno rival, porque permitió la clasificación en un formato donde se jugaba de otra manera, donde chocaban equipos del mismo país, en este caso de Paraguay y Chile. Los representantes trasandinos eran nada más y nada menos que Colo-Colo y Universidad Católica. Y cito esto porque habían sido cuartos finalistas en la edición anterior de 1997, es decir, dos equipos muy competitivos, además de lo que era el duelo entre Cerro Porteño y Olimpia. Aquel 5-1 inicial inclusive cambió los cimientos, modificando el cuerpo técnico, sacando de la dirección al DT Gómez, permitiendo lo que fue el ingreso nada más y nada menos que de Carlos Báez en vez de Julio Gómez. Y lo que después ocurriría, escuchamos en el testimonio de tres protagonistas que tuvo aquella campaña del azulgrana. Hablamos de Héctor Blanco, el zaguero que además va a explicar por qué su look, que tuvo mucho que ver con esta campaña del 98, Dominguín, Miguel Domínguez, el delantero rapidito, de apenas 18 años en esa época, y otro joven que fue el goleador de aquella campaña. Hablamos de Juan Ángel Paredes. Era Aldo Badilla, jugamos con línea de tres, yo jugaba por derecha, Héctor Blanco, Blas Cristaldo, Paulo da Silva, Lorenzo Monge, Diego Gavilán, Richard Gómez, Miguel Domínguez, Enrique da Silva, Juan Ángel Paredes y Tyson Caballero. Ese era el equipo. Era un equipo realmente muy bueno, que bueno, quedará siempre en el recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que se intentó y no pudimos llegar. Hablar de Cerro y de esa época de la Copa Libertadores realmente me produce una inmensa alegría, ¿verdad? Y fue un año, particularmente el mío, fue el mejor año de mi carrera. Fue el mejor año de mi carrera. Yo llegué ese año a Cerro, me fui 2 años al fútbol argentino, en donde me sirvió mucho como aprendizaje porque me fui muy joven. Entonces cuando volví a Cerro, el club de mi amor, el que soy hincha, y era para mí muy especial, ¿verdad? Y más jugar la Copa Libertadores, que siempre soñé jugar una Copa Libertadores y se me dio la posibilidad. Estoy acá donde quiero estar y voy a jugar el torneo que tanto quiero. Entonces fue un comienzo muy difícil. Fue realmente perder en el primer partido 5-1 ante Olimpia, fue durísimo. Y hubieron muchas cosas que pasaron en esos días, ¿verdad? De post partido fue terrible. Las críticas, el grupo se había conformado recién, no era un compacto el grupo y todas esas cosas inciden. Entonces un inicio muy malo, ¿verdad? Y donde se fueron reestructurando las cosas y después se fue acomodando de a poco y bueno, vamos transitando ese camino de grupo muy difícil. Creo que en el último partido hemos clasificado, pero bueno, también llegó el momento en el cual nosotros teníamos que demostrar el por qué estábamos ahí y bueno, se conformó un gran equipo, se fue por el camino, se fue conformando un equipo muy competitivo con muchos chicos jóvenes y bueno, pudimos, gracias a Dios, sortear esa primera fase complicadísima, más teniendo Olimpia y los equipos chilenos estaban son los grandes chilenos y eran muy fuertes y bueno, gracias a Dios que pudimos avanzar. La verdad que ese campeonato que se hizo de la Libertadores del 98 me marcó mucho. Justamente estábamos hablando sobre eso y fue inolvidable, aún que llegamos a la semifinal. La verdad que no empezamos bien. Bueno, yo esa vez llegué después de que empezó ya el proceso, porque yo me fui a firmar un contrato con Estudiantes de La Plata ese año. Y como yo tenía
edad de juveniles. El señor, el técnico que me había llevado renunció esa vez. Y vino otro técnico y me sacó y, o sea, me quiso bajar de categoría, ¿verdad? Entonces yo le dije en aquella época era mi empresario Francisco Campo y Epifanio Rojas. Y yo le dije que quería venir en Cerro, ¿verdad? Y que era mi sueño jugar en Cerro. Entonces ellos hicieron todo lo posible y vine en Cerro. Ahí yo llegué, ya ellos empezaron, tenían su equipo. Y el primer partido me acuerdo que perdieron contra Olimpia. Después jugaban 2, 3 partidos por ahí no jugué. Después cambiaron de técnico, se cambió de técnico, subió Carlos Báez y él me dio la oportunidad de poder jugar en Cerro y gracias a Dios me fue bastante bien. Si bien yo estoy muy agradecido con Julio Gómez porque él fue el que me trajo a Cerro también, siempre converso con él y estoy agradecido. Y llegó Carlos Báez y le alzó jugadores de inferiores y es como que le dio un sentido de pertenencia con los chicos que estaban de abajo. Subieron Juan Ángel Paredes, Diego Gavilán, Miguel Ángel Domínguez, todos chicos jóvenes, 18 y 19 años. Y se hizo un grupo entre juveniles y de experiencia muy fuerte. Y Carlos Báez realmente es un entrenador fantástico, ¿verdad? Porque en esa época, ¿verdad?, en donde el fútbol paraguayo era mucho pelotazo, fricciones, él nos inculcaba el juego, ¿verdad? Tratar de jugar, tratar de asociarnos, de juntarnos. Nos dio una identidad futbolística que era muy importante para un club como Cerro, tener una identidad en cual respaldarse. Cuando las cosas van mal, yo creo que uno se debe respaldar en el equipo, ¿verdad? En la idea de juego que tiene el equipo. Y en eso realmente a mí me identifico mucho porque a mí me gustaba el fútbol ofensivo, de ataque, y eso me proponía. Un fútbol de ataque, de protagonismo. Si bien yo era defensor y desde atrás tratábamos de darle una seguridad y una agresividad al equipo que respaldaba el funcionamiento. Y Carlos Báez fue un técnico realmente fantástico. Conformó un equipo muy fuerte y bueno, incidió positivamente. El plantel justamente era de 30 jugadores. De 1 al 25 ya eran la gente más experimentada, la gente ya que estaba consagrada en primera. Y del 25 al 30 estábamos nosotros los más chicos que éramos prospectos para jugar en primera y seguir estando ahí. Bien lo decía, se dio la casualidad o el cambio de técnico. Julio Carlos Gómez fue el que empezó el torneo y después de ahí vino Carlos Báez. ¿Y qué afectó a ese plantel o favoreció, mejor dicho, o vos particularmente, cómo te sentiste con ese cambio de técnico? En ese sentido, en el grupo y tanto para mí no fue tanto. Ya con Carlos Gómez ya me había llevado a mí de suplente contra la Católica y fue después donde hubo el cambio de técnico y ya con el profe Carlos Báez fue quien también me dio la oportunidad contra Colo Colo y se dio la oportunidad de entrar justamente en el segundo tiempo y de marcar mi primer gol en la Libertadores. Importantísimo, o sea que él me dio la oportunidad de poder jugar en Cerro, ¿verdad? Porque prácticamente nadie me conocía y él me dio la oportunidad porque primeramente, ¿verdad? Lescano me acuerdo que me dijo una vez, bueno, mi hijo, yo te voy a dar la oportunidad, te voy a poner en la lista de la Copa y vos tenés que entrar a hacer tu parte en la cancha. Yo no puedo entrar, me decía. Y él también me dio la oportunidad porque estaba la lista, ¿verdad? Y ahí yo hice mi parte también, creo, ¿verdad? Dentro del campo de juego. Él me hablaba y me decía, yo tenía cuando eso 18 años. Y me hablaba siempre, me decía que esperaba el momento, ¿verdad? Y yo siempre estaba preparado, que solamente una oportunidad yo quería. Pues siempre estaba preparado, que me acuerdo a Carlos Denis, yo le decía que nosotros siempre tenemos que estar preparados para cualquier momento. Nos toca la oportunidad y no tenemos que más salir, yo le decía. Y gracias a Dios el profe me dio la oportunidad y me acuerdo que entré en el segundo tiempo contra América de Cali.
No sé si estaba lloviendo esa vez, llovió todo y estábamos 0-0. Y me llamó el profe, me dice para que entrara a la izquierda y desbordara y tirar al centro. Ese era mi trabajo. Entonces, cuando entré, Pablo me gritaba y me decía, bueno, yo te voy a dar la pelota y no vaya a tener miedo para perder, que yo iba a estar acá. Y ahí, la primera pelota que me dio, yo no sé, le pasé a uno, tiré el centro y creo que Paredes metió esa vez y ganamos 1-0. Sí, y ahí empezó todo. Y ahí ya no salimos. Bueno, jugaba de local, jugaba de titular y de visitante jugaba de suplente y entraba en el segundo tiempo. Es inolvidable, hablando con mucha gente, muchos colegas tuyos también, y yo recordándole cada paso de esa Libertadores, se sentían sorprendidos por cómo yo aún me recordaba de cada paso, de cada partido y de los goles. Me marcó para la vida. Después de eso yo tuve la suerte de viajar a México. Después de ese torneo, daba la casualidad también de que cada que yo entraba se me daba la oportunidad y tuve la suerte de aprovechar y convertir goles importantes también hasta el último partido, que fue contra Barcelona, que ganamos 2-1 y después definimos en penales. Ya participé, entré contra Colo-Colo, ya cuando le ganamos a Colo-Colo en Chile. Ahí participé, ahí entré. Y acá estuve en el banco de suplentes contra ellos y esos 2 partidos participé. Después ya pasamos en el Olimpia, se fue, creo que le ganó a Católica y ahí clasificamos nosotros. Sí, apenas clasificamos, apenas, porque Olimpia le ganó a Católica allá en Chile y ahí nosotros entramos creo que, no sé, mejor cuarto, no sé, mejor tercero, algo así. Fuimos de menor a mayor, sorteamos América de Cali, ganamos acá, ganamos allá y cada vez el equipo sigue siendo más fuerte. Pisaba fuerte y jugábamos con autoridad y nosotros no dudamos de nuestra capacidad. Venga quien venga, nosotros estábamos dispuestos a jugarle igual a igual y eso fue un factor fundamental. Nos sentíamos un equipo ganador, en el torneo local andábamos bien y eso nos respaldaba. Después vino Peñarol, perdimos, si bien perdimos allá, acá literalmente hablando le pasamos encima, con fútbol, con goles, con actitud y era un equipo con mucha actitud. Una anécdota muy linda de cuando nos fuimos a Cali. Acá habíamos logrado un 1-0. Recuerdo que viajábamos en esa época en el avión presidencial y bueno, y nos fuimos a Cali y llegamos con anticipación 3-4 días y recuerdo que estábamos ahí medio al pedo, estábamos entre los muchachos y tereré y no pasaban los días, había muchas ansias por jugar y entonces con Paulo da Silva y con Tyson Caballero había una peluquería ahí en el hotel y nos decidimos teñir el pelo, ¿verdad? Nos teñimos el pelo los tres y yo recuerdo que ese día me sentí muy bien, sentí que jugué muy bien. Entonces los muchachos al terminar el partido se sacan el teñido y yo me quedé con el pelo pintado, digamos. ¿Qué color era? ¿Amarillo? De blanco, era platinado, y entonces yo seguí que me iba a sacar y dije si estaba. Y después venían los partidos con Peñarol, que me fue bien, inclusive pude hacer un gol y la gente me identificaba con eso. Y esa es una anécdota muy linda porque la gente siempre me recuerda de esa anécdota, era el teñirnos el pelo y todo, ¿verdad? Una particularidad, hablando ya del partido, nosotros fuimos al Centenario, jugamos ahí, estuvimos 1-0, para nosotros era un resultado más que favorable. Ya en el último minuto nos mete Bengochea un gol de tiro libre que es su fuerte. El 2-0, terminó el partido, entramos en el vestuario y en esa época era Néstor Quero, nuestro preparador físico, que nos dio una llamada de atención, por no decir otra palabra, muy fuerte. La verdad que sí nos despertó en ese momento. Volvimos a jugar acá el repechaje y la verdad que se dio el cambio. Justamente con Héctor Blanco estuvimos hablando, el primer gol
había hecho Domínguez de tiro libre, el segundo hizo Héctor y de transcurrido esa jugada me agarra del cabello y me dice que era mi turno de meter el tercero y clasificar. Minutos después se dio la jugada del centro de Diego, donde Oscar Ferreira frente al arco me baja la pelota y yo solamente tengo que parar y definir y clasificar con el 3-0 directo. Vos sabés que la gente siempre hasta ahora se recuerda de ese gol, siempre. Fanático de Cerro, hincha de Cerro, siempre se recuerda de ese gol. Y a mí también, ¿verdad? Porque marcó mi vida, era el cumpleaños de mi papá ese día. Y justo él se iba, yo le dije que tenía la entrada para él, ¿verdad? Y justo le hicieron una sorpresa acá, ¿verdad? Y para su cumpleaños. Entonces mi mamá le dijo, no, ¿por qué? ¿Cómo te vas a ir si te están haciendo para tu cumple acá y vos le vas a dejar a todo el mundo? Y bueno, decidió y se quedó, ¿verdad? A ver por la tele el partido. Y esa vez dije, no, yo ya voy a hacer, practiqué toda esa semana con JJ, me acuerdo para ese día. Y justo me tocó a mí, éramos entre dos, ¿verdad? Pero yo sí o sí agarraba la pelota y nadie me sacaba, pues yo le decía, me acuerdo de esa vez que hubo el tiro libre y yo sí miraba al arco a dónde estaba, yo agarré la pelota y le dije a JJ, yo voy a meter eso. Y me miró así, ¿verdad? No, yo iba a patearme, no, yo voy a meter le dije. Y agarré la pelota y coloqué, y miré al arco y estaba lejísimo, lejos estaba. Y yo miré, bueno, voy a tirar centro, yo les decía dentro mío, ¿eh? Y como eran enormes los defensores de Peñarol y saltaban bien, no, yo iba a patear al arco, dije, no, ahí pase lo que pase, yo iba a patear al arco. Y agarré ahí y él quiso otra vez patear y ahí vino Cristaldo y le dijo, déjale al mitad ahí que patee. Y ahí agarré justo el peso de la pelota, la velocidad, todo justito entró en el ángulo. O sea que no sabía ni a dónde irme. Inclusive me fui y pasé por debajo entre las piernas de Fabián Caballero, me acuerdo. Yo ni sabía dónde estaba. No, la emoción, o sea que no. Es difícil de explicar ese momento, ¿verdad? De lo que uno siente. Bueno, después viene el partido con el Barcelona, que realmente fue raro. Realmente fue uno de los golpes más difíciles de mi carrera futbolística porque sinceramente éramos superiores a ellos y plasmamos dentro de la cancha, pero no el resultado. Malogramos muchas situaciones de gol allá. No hizo un gol increíble el Pitufo de Ávila de cabeza. En la revancha acá a los 20 minutos, no recuerdo yo un día de tantos hinchas de Cerro como ese día, rebosaba el defensor, llegamos optimistas, llegamos bien. A los 20 minutos íbamos ganando 2-0, parecía que la serie ya estaba cerrada. Y como decimos, el segundo tiempo seguíamos malogrando situaciones de gol y llegó el momento clave en el cual ellos encontraron una jugada de gol. Es la tan comentada de que entró Sotelo y hizo una jugada ahí. Una jugada realmente, yo pienso que no tan trascendente y fue gol, ¿verdad? Y es como que eso fue un golpe muy fuerte, ¿verdad? En los penales, lastimosamente quedamos fuera, ¿verdad? Yo hasta ahora no encuentro explicaciones por la manera que nosotros jugamos y por las situaciones de gol que creamos, el equipo cómo jugó. Y bueno, lastimosamente quedamos fuera en esa copa que iba a ser historia, ¿verdad? Llegar a una final. Yo creo que si nosotros estábamos en la final, ese partido lo ganamos. Hasta ahora yo me recuerdo y vos sabés que algunas veces uno algunas veces no valora dónde está. Cuando está en un club grande, algunas veces no, cuando sos joven no valorás cuando alguien, por ejemplo, no te habla, no te dice, tenés que aprovechar, tenés que cuidarte y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo ahora recién me doy cuenta de eso, ¿verdad? Porque imagínate vos, esa vez teníamos en las manos, porque yo me fui en el 2001, yo me fui en Barcelona y el mismo técnico, los mismos jugadores estaban en Barcelona y yo me fui con Héctor Blanco
Y nosotros teníamos, bueno, en la concentración dormíamos juntos, ¿verdad? Ahí en la habitación. Y entraba el técnico Insúa, me acuerdo, y él siempre entraba junto a nosotros. Y nos dijo una vez, que me acuerdo muy bien, que ellos plantearon el partido para venir acá y no ser goleados. Pues nosotros sinceramente el primer partido le pasamos encima ya y nos anularon un gol y por error nuestro entró el gol de ellos. Y vos sabés que jugamos súper bien allá. Y acá a los 20 minutos estábamos 2-0 ya. Así que, y no sé, sinceramente esa vez fue un partido realmente fácil, más fácil que era el de Peñarol. Faltó definir las situaciones que tuvimos porque estábamos impecables. Ellos atacaron casi nada porque nosotros éramos, como se dice, era un ciclón, nos fuimos adelante, íbamos a buscar el resultado. Metimos a los 20 minutos, teníamos la ventaja, ya teníamos la serie casi hecha, ¿verdad? Tal es así que, bueno, yo en el segundo tiempo venía un poquito cargado de la pierna, ¿verdad? Antes del gol tuve más o menos, me pongo a estirar, a elongar un poquito el músculo que tenía un poquito contracturado y no te voy a decir quién, ¿verdad? Uno de los compañeros me dice, vamos a andar a salir nomás que la otra semana tenemos una final, me dice. Bueno, lastimosamente, bueno, salí el partido que yo venía muy bien en el partido, estaba en ritmo, estaba caliente, digamos, en el ritmo del partido. Y de por ahí yo creo que me hubiese quedado y aguantaba porque me sentía muy bien en el partido, estaba muy bien, estaba muy concentrado, estaba muy atento y lastimosamente viene el gol de ellos y yo no encuentro explicaciones, la verdad, difícil encontrar explicaciones ante un golpe tan duro como el que tuvimos. Barcelona, sí, ¿no? Es imposible olvidar. Semifinales no se juega casi todo el tiempo. Fuimos allá a Guayaquil, en el estadio de Barcelona, en el estadio Modelo. Anthony de Ávila nos mete un gol. Tuvimos nosotros para hacer varias ocasiones también de convertir. No se dio y vinimos aquí a Asunción con el 1-0. Así como decís vos, muy confiado del público, inolvidable cómo tuvimos el apoyo de ellos. Y se dio el resultado que tuvimos hasta los 65, 68 del segundo tiempo, donde estábamos 2-0, hasta que nos convierten ellos el 2-1. Cabe recalcar que en esa época no había gol de visitante, eran otros reglamentos. En el global fuimos 2-1 y definimos en penales, que esa ya es otra historia. Después del partido fue un silencio total, la gente, una multitud ese día en el estadio, lo que quedaron fuera. Cuando salimos de la concentración de Cerro, una multitud por todo el trayecto. Fue realmente un golpe durísimo, ¿no? Me costó recuperarme de esa eliminación, me costó muchísimo. Me costó volver a mi nivel de juego, me afectó bastante, entonces fue muy, muy difícil asimilar esa eliminación. A mí me costó, realmente, porque sentí muchísimo porque estábamos ahí a minutos de jugar una final histórica para nosotros y no pudimos llegar y eso realmente fue muy difícil para mí. Como lo recordaban los protagonistas, probablemente haya sido el momento más cercano de esa final que no se había dado. De hecho, muchos especulaban con un Cerro River en la previa de lo que podía ser aquel torneo que terminarían disputando Vasco da Gama, campeón, contra el Barcelona, que llegaba a su segunda final de Copa Libertadores de América luego de lo que fue su incursión en 1990. Realmente el equipo era muy fuerte y lastimosamente yo no encuentro explicaciones porque teníamos un equipo muy fuerte, que podíamos pelear tranquilamente en la final. Iba a ser histórico, ¿verdad? Pero bueno, sufrimos ese durísimo golpe que la verdad que fue muy, muy difícil de asimilar. Nosotros mismos desaprovechamos muchas ocasiones en el primer tiempo. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones desaprovechamos esa vez, seguro por la inmadurez, porque éramos jóvenes y todas esas cosas. Yo digo, no sé, ¿verdad?
Y sinceramente era un partido facilísimo para llegar a la final esa vez. Olvidarme de todo ese momento, de todo eso, y hace ya 20 años, va a ser muy difícil. Más por donde yo jugué, donde yo empecé y donde yo soy hincha de ese club. Sí o sí te marcan todo de por vida. Ya después lo transcurrido, donde yo me fui transferido a México, siempre le voy a estar agradecido a Cerro Porteño. Y yo, desde que tengo uso de razón, siempre me fui a la cancha a ver los partidos de Copa Libertadores, siempre, desde que era chico. Y yo no recuerdo una serie en donde Cerro estaba tan cerca de la final, porque yo me recuerdo del 93, fue contra el San Pablo, que fue San Pablo tenía un equipazo, Tele Santana, tenía un equipazo. Después viene la del 98, que éramos nosotros. Después la del 99, que fue un poquito más difícil contra el Deportivo Cali. Logramos jugar 2 semifinales enseguida en ese grupo de futbolistas. Después la de 2011 de Santos, que tenía un gran equipo, la de Neymar. Como tan cerca como esa, nunca estuvo Cerro. Esa fue la vez que más cerca estuvo de llegar a una final. Por todo lo que implicaba, por la ventaja que teníamos, por el equipo, por un montón de cosas que ya estábamos casi en la final con ventaja y casi en el último minuto nos hacen el descuento que nos lleva a penales. Nosotros nos despedimos con la promesa de retornar con otra edición del Retro Deportivo, con otro capítulo que quedó en la retina del aficionado, del amante del deporte, a través del testimonio y el rico archivo de ABC.